tardes. Javier Pávez es profesor de Filosofía por la Universidad Metropolitana de Ciencias de Educación, el expedagógico, de Santiago de Chile. Máster en Filosofía Política por la Universidad de Chile. Actualmente es candidato a doctor en Comparative Studies in Literature and Culture en la Universidad de Southern California. Sus intereses se centran alrededor de la filosofía contemporánea, estética, teoría de la traducción, filosofía política y literatura. Ha publicado y traducido diversos artículos de filosofía y es codirector junto a Cristóbal Taller del libro Jacques Derrida, Psyche, Intervenciones del Otro, y traductor de Limited Inc. Actualmente, junto a Idoia Quintana, trabaja en la traducción de los seminarios El Perjurio y El Perdón de Jacques Derrida. Javier, cuando quieras. Bien, ¿se escucha esto? ¿Con algo así tengo? ¿Sí? No se sabe. Claro. Bueno, sigo entonces. Antes de comenzar, o para comenzar, quiero agradecer a la organización de este coloquio, especialmente a Jax, a Idoia también, gracias al mismo tiempo y en el mismo movimiento, a quienes han hecho posible que la discusión pueda tener lugar, por lo tanto también a los moderadores, gracias a Judith. Y como segundo paso, y uno que habría que encadenarse con el asunto del agradecimiento y del reconocimiento, me gustaría apuntar que estas notas, no tengo sino notas tentativas, porque no podría ir sino a tienta respecto de una cosa que no estoy sino leyendo o en camino de leer. Estas notas, digo, se enmarcan en el proyecto de traducción de este seminario sobre el perjurio y el perdón que estamos trabajando con Idoia bajo su dirección. Usualmente se dice de antemano muchas gracias, por ejemplo, pero aquí de antemano, como el don, como la mano o la palabra que da, pero que también es mano o palabra de acogida, como una suerte de pequeño salto casi ciego, a tientas también dirías. Idoia me invita, me convida a traducir como una ofrenda oblicua que espera en su llegada. Ahí, aquí, como una suerte de futuro anterior, una suerte, digo, para nombrar también la chance y la fortuna, que implica y exige también el mañana, el porvenir. Toda la experiencia de la traducción se ha abierto como aquello que cela y del paso, afirmando un cierto no pasa nada. Y no sin la experiencia de la lectura, que es también como un paso de danza, quizá diría Derrida, la experiencia de la amistad, de la risa, del divertimento como diversión y como divisibilidad, donde cada quien se reparte, o donde no sé si no por la experiencia de la partición. Así que muchas gracias, Idoia, de todo corazón, que es una palabra que está, pues, que marca nuestro trabajo. No tengo sino notas, decía, y no podría ir sino a tienta respecto de un trabajo que está en vías, en tránsito o en traducción. Habría que, pues, que preguntarse o más bien dar cuenta de la imposibilidad de rastrear sin producir la huella que se está siguiendo, ahí donde incluso una temblorosa irresolución la condiciona, o condiciona toda apuesta y por lo tanto toda promesa, o que pervierte toda promesa también en amenaza. En un verso del gusto de la nada, de las flores del mal, Baudelaire escribía: avalancha, no quieres llevarme en tu caída. Si el préstamo es la ley, tomo este verso para decir con otras palabras, y decir en otras palabras es también el asunto de la traducción, que respecto de Derrida uno se encuentra desde ya leído por el texto que se intenta abordar, de cierta manera. En este sentido no sería posible evitar o simplemente conjurar la avalancha, sin convocarla, hacerla venir, ahí donde la caída como chance es también el acaecimiento, de modo que casi imposible, digo, no dejarse arrastrar por cierta avalancha, es decir, por el encadenamiento sin teleología de la figura de lo imposible, la traducción, el don, el perdón, la justicia, marcado y tachado por un movimiento que es al mismo tiempo económico e intensivo, aneconómico diría. No podría más que dejarnos tomar por una cita que se encadena con otra, y en otro cuerpo, en otro tiempo, en el tiempo del otro, en una especie de haz diseminante que podría no acabar nunca, o no necesariamente nunca. Derrida no escribe sino de la sobrevida, podría o propondría decir, personalmente. Pero también cabría decir, no escribe sino de la justicia, no escribe sino de la violencia. Derrida no escribe sino de la inscripción. Derrida no escribe sino del perdón imposible. ¿No sería simplemente posible entonces
proponer una tesis resuelta de seguridad, ahí donde lo que se hace lugar no es un pensamiento de la tesis, de la posición de la Setzung, sino de la traducción como transposición y como sobreposición, Übersetzung. Por una parte, no sería posible pretender proponer una suerte de passepartout, pero al mismo tiempo no se podría evitar proponer tesis, más de una, digo, como la lengua, implicando y exigiendo en traducción, en tránsito, en movimiento, toda una puesta en cuestión del sentido en general. Para servirse legítimamente la palabra traducción, una traducción debe ser quizá equivalente al original. Cuestiona Derrida todo esto en la segunda sesión del seminario. En la segunda sesión del seminario, el perjurio y el perdón, entonces, se inscribe la palabra relevante, y volveré sobre esto al final, toda vez que no hay relevo para Derrida sin différence, como el límite de la traducción del sentido. En este registro la palabra está dividida desde el origen. En primer lugar, a partir del juramento compromiso insostenible, con riesgo de perjurio, deuda y deber, podría plantearse que toda traducción implica este endeudamiento insoldable respecto del original. El juramento de fidelidad con el original es un juramento destinado a la traición, a la infidelidad. En segundo lugar, podríamos destacar la cuestión de la economía, del cálculo, digamos, del interés. Y en tercer lugar, un poco rápidamente, sin perjurio o perjuicio de lo que a un inviste podría reconfigurar todo este texto, digamos, cabría subrayar que en el corazón del deber y de la deuda hay una equivalencia incalculable, una correspondencia imposible y alegada como la traducción exigida, exigente, imposible, entre la carne y el dinero, es decir, entre lo literal y el signo, incluso el signo monetario. En la segunda sesión entonces del seminario El perjurio y el perdón, Derrida privilegia el Mercader de Venecia, de modo que toda esa obra o pieza puede ser retraducida en el código de la traducción, y como un problema de traducción. Derrida indica, de paso, que la traducción o conversión entre la libra de carne y el dinero, como una traducción necesaria e imposible, no es ajena a la conversión forzada del judío Shylock al cristianismo. La conversión de la letra, cuerpo, carne, literalidad, al orden del espíritu, sentido ideal. Se diría quizás que la cuestión de la traducción sea la ley misma del Mercader de Venecia. Por ejemplo, la ley representada por la mujer disfrazada, traducida en nombre de ley, es decir, que la cuestión de la pieza o de esa obra sea, o el tema de esa obra, sea la tarea del traductor, de su deuda inflexible e impagable. Derrida recuerda que Shylock, el judío, prometió bajo juramento respetar el texto original de un contrato, y él no está dispuesto a infringir este juramento. Esto sería caer en perjurio, y el juramento no se perjura. Por tanto, él exige que se respete literalmente la deuda, exige que se respete la letra del contrato. Lo que se le debe es una libra de carne, y rechaza que la deuda se traduzca en signo monetario. Este juramento que lo liga, y se trata aquí en cierta medida de un vínculo como ligadura, que lo liga y que lo obliga, un vínculo que en la lengua humana está por encima de la lengua humana, y que por tanto lo humano no puede desligar. Este juramento entonces lo liga a Shylock al cielo, y él recuerda, no se puede infringirse en perjurio, es decir, sin traición, traduciendo los términos en signo monetario. Porcia, disfrazada de abogado y actuando como tal, preside el juicio en el que Shylock reclama la libra de carne próxima al corazón, que bajo contrato el mercader Antonio se había comprometido a pagar si no podía responder a los intereses del préstamo otorgado por Shylock. Porcia le ha ofrecido traducir la libra de carne en dinero, ofreciendo una cantidad 3 veces superior a lo deudado. Shylock rechaza la transacción en nombre de la letra del contrato. Se reconoce ahí que el plazo está vencido y que esto le da a Shylock el derecho a reclamar una libra de carne que debe ser literalmente cortada por él muy cerca del corazón de Antonio. Porcia pide, en realidad exige, reclama, demanda a Shylock que perdone la deuda y le otorgue la gracia. Be merciful, dice.
sé compasivo, sé misericordioso. Le pide tomar la suma de dinero y romper el contrato. Shylock se atiene al contrato y jura que no puede cometer perjurio y que no puede aceptar el dinero como signo de deuda literal. Por tanto, Porcia pretende convertir a Shylock, convenciéndolo del perdón que debe interiorizar e idealizar aquello que para el judío permanece como una marca física, digamos literal. En cierta medida, entonces, se pide y se exige a Shylock que no consagre o no se consagre la letra y que perdone en virtud del espíritu. Shylock jura por su alma que no hay poder en la lengua humana, en la lengua de los hombres, de hacerle cambiar de parecer. Shylock le debe fidelidad al juramento, pero no hay pecado mayor que el perjurio. El juramento es un compromiso que se promete en la lengua humana, pero que la lengua humana no puede desligar. El juramento en la lengua humana lo liga a algo más grande que el humano. Es decir, en la lengua humana se hace lugar un vínculo, un compromiso más fuerte que el humano. Hay algo más que humano en un juramento humano. El juramento es la trascendencia del humano, el humano. Eso que es más humano rechaza la traducción y ordena el respeto por el juramento en una historia donde los valores de intercambio, dice Derrida, son inconmensurables o intraducibles entre sí. Porcia, por su parte, travestida de abogado, en una escena de mercado y mercenarismo, le pregunta a Antonio, pero le pregunta a Antonio tomando a Shylock como un tercero, le pregunta a Antonio para que Shylock escuche y entienda. Le pregunta a Antonio entonces si reconoce la deuda, si reconoce el compromiso firmado y lo que debe. I do, responde Antonio. Después de la confesión de Antonio, Porcia concluye con una sentencia. Then must you be merciful. Este then implica una conclusión, implica una lógica que pretende borrar u obliterar una analógica. Dado que, puesto que, considerando que Antonio reconoce su deuda, se concluye, entonces, por lo tanto, en consecuencia, que Shylock debe, en buena lógica pareciera querer concluir Porcia, debe librar a Antonio. Shylock debe ser misericordioso, debe estar lleno de gracia, merciful, debe ser clemente, indulgente, debe posponer la pena y el pago, debe borrar la deuda. La violencia de la lógica, porque no es solo descriptiva, sino que es prescriptiva. La violencia de la lógica de Porcia radica no solo en suponer, sino en prescribir que, dado que se reconoce la deuda, por lo tanto, then, esta deuda debe ser perdonada. La astucia, el ardid de Porcia, pretende que la deuda sea cancelada porque ha sido reconocida. Shylock, por su parte, no comparte la necesidad de esta conclusión y se niega a entender o a escuchar esta lógica. Shylock, quien dice Derrida presiente que está en vía de ser emboscado, que intentan poseerlo malogrando en nombre de una trascendencia sublime de la gracia, presente que pretenden elevarlo por encima de todo con esta historia del perdón divino y sublime, pero que es solo un ardid para cogerle los bolsillos, distrayéndole, para hacerle olvidar que se le debía castigarle cruelmente. Shylock pregunta, entonces, ¿en virtud de qué coerción o en vistas de qué poder coercitivo él debería ser merciful? ¿Por efecto de qué obligación? ¿Queréis decirme? Dice Shylock. Aquí los discursos de Shylock y Porcia se hacen eco. Ambos discursos, de Porcia y Shylock, entonces ponen algo por encima del lenguaje humano, en el lenguaje humano. Por una parte el juramento, por otra parte el perdón. Ponen algo más allá del orden humano, en el orden humano. Más allá de los derechos y deberes del hombre, en la ley del hombre. Porcia incita a Shylock a perdonar más allá del derecho. Shylock, por su parte, reclama la ley y el derecho en nombre de un juramento que es más que humano. El presidente que está en vías de ser emboscado decía en nombre de esta trascendencia del perdón. Presiente que va a ser engañado en nombre de esa gracia que para Porcia parece como sublime. Presiente que una rentabilidad calculada se esconde detrás de este simulacro de perdón gratuito, así como el perdón
Aparece como una figura que afirma el poder, el yo puedo. Shylock, entonces, sospecha que la astucia de Porcia radica en introducir el cálculo en nombre de lo calculable, e introducir, por lo tanto, el perjurio en nombre del perdón, en una astucia por la cual Shylock perderá todo en una historia de transacción imposible. En respuesta, Porcia hace un elogio, que es un elogio, pero también una diatriba del poder de perdonar, y ella define el perdón como poder supremo. La gracia del perdón radica, dice, en ser gratuito, cito a Derrida. Porcia define mercy, el perdón, como un poder supremo. Estoy citando la segunda sesión del seminario, una traducción que está en vía de hacerse en realidad. Porcia define mercy como el perdón supremo, más precisamente lo define como un poder que, siendo sin coerción, sin obligación, gratuito, gracioso, es poder por encima del poder, una soberanía por encima de la soberanía, una soberanía superlativa, más poderosa que la potencia, ya que es una potencia sin potencia, una ruptura dentro de la potencia, una potencia trascendente, que potencia sin potencia se eleva por encima de la potencia. La gracia divina, ella recuerda en el poder terrenal lo que más se asemeja al poder divino. Ella es en el hombre, lo sobrehumano, está ahí la cita. Este poder, entonces, es un atributo del soberano que está por encima del humano del rey. Algo así como un poder divino en lo humano, que sobrepasa el humano, que releva al humano en lo humano. Es una omnipotencia más que humana en lo humano. Es lo sobrehumano en lo humano. Para Porcia, el perdón releva al humano, se eleva por encima del derecho, más allá del derecho de los hombres. Se eleva hasta lo más alto, hasta lo altísimo. De este modo, después después de sentenciar, then must the you be merciful, y después de que Shylock haya protestado preguntando por efecto de qué obligación queréis que sea merciful, Porcia responde, la propiedad de la clemencia es que no sea forzada, cae como la dulce lluvia del cielo sobre el llano que está por debajo de ella. Es 2 veces bendita, bendice al que la concede y al que la recibe. Porcia así argumenta que la cualidad del perdón, the quality of mercy, cae del cielo, que cae desde lo más alto como algo que ocurre, o acaece, sin constricción, gratuito, lo que cae como un acontecimiento incalculable, es lo que debería vincular también el acontecimiento con el cadere, con el casus, como lo que está más allá del cálculo económico, más allá de la simple transacción, que pone en su caída a quien perdona en lo más alto. Esta soberanía del perdón, el perdón no se ordena, no se calcula, es extrínseco al cálculo de la ley, etc., es incluso para el monarca más soberana que la corona o el cetro, dice Porcia. El perdón es más alto que los atributos temporales o mundanos del poder. Es más poderosa que el poder político y terrenal. Porcia argumenta así que el perdón es lo más poderoso, que está por encima del poder temporal, que es algo así como la omnipotencia de lo poderoso, que viene de lo más alto, cae como la dulce lluvia del cielo sobre el llano que está por debajo de ella. Ahí agrega Porcia respecto de esta cualidad de perdón. En lo que hay de más poderoso, en lo que es poderoso. Sienta o entrona, digamos, mejor que la corona el monarca sobre su trono. El cetro puede mostrar bien la fuerza del poder temporal, el atributo de la majestad y el respeto que hace temblar y temer a los reyes. Pero la clemencia está por encima de esa autoridad del cetro. Tiene su trono en los corazones de los reyes. Es un atributo de Dios mismo y el poder terrestre se aproxima tanto como es posible al poder de Dios when mercy seasons justice. En el ardid de Porcia, la gracia perdonante aparece como lo más poderoso, es lo todopoderoso, es la omnipotencia de la omnipotencia, entre todos los todopoderosos. Se ajusta, se entrona el monarca en el trono, incluso mejor que su corona, incluso mejor que su cetro. La cualidad del perdón entonces está por encima de la autoridad del cetro y se asienta en el corazón de los reyes, según Porcia. La gracia del perdón es más alta que la corona, es más alta que los atributos o que los signos del poder temporal. Si es así, el perdón, por tanto, es un
poder supratemporal, espiritual. Poder terrenal es como divino. Es como divino when mercy seasons justice. El poder terrestre se aproxima tanto como es posible al divino when mercy seasons justice. La traducción, dice Derrida, de François Victor Hugo para seasons es tempère. Quand le pardon tempère la justice. En castellano, atempera, templa, matiza, amortiza, atenúa. Derrida propone sustituir ahí la traducción de François Victor Hugo por lo que se puede traducir como cuando el perdón releva la justicia o el derecho, como el axioma hegeliano. El perdón releva, eleva, reemplaza e interioriza la justicia. La justicia es más justa que el derecho gracias a este proceso de interiorización que niega y afirma, que al mismo tiempo supera, reemplaza y eleva. El perdón supera la justicia, la lleva más allá del orden del derecho. El relevo es un tipo de traducción humana de lo divino. El perdón es como un poder divino. El valor de esta analogía es también el lugar de la traducción entre lo teológico y lo político para Derrida. Es lo que garantiza el trazo de unión, así como la soberanía política entre los dos cuerpos del rey. Así entonces, Derrida explicita tres justificaciones para su traducción. Por una parte, relevar mantiene el sentido, digamos, culinario de sazonar. Se trata de dar gusto, un gusto a otro, que hace maridaje con el primer gusto perdido y que se mantiene o resta, aunque es alterado, cambiado, retirado. Dice Derrida, de lo que releva, dando más gusto, cultivando su gusto natural, dándole aún más gusto que su gusto. Y en este sentido, lo que dice Porcia, el perdón releva la justicia en los términos que la cualidad del perdón, digamos, realza el gusto de la justicia. El perdón mantiene el gusto de la justicia mientras que lo afecta, lo refina, lo cultiva, lo modifica, lo tempera. Y a la vez lo refuerza, lo cambia, lo convierte sin convertirlo, pero mejorándolo, lo eleva. Por otra parte, segunda justificación, para proponer relevo, relevar nombra bien la elevación. El perdón eleva la justicia, la lleva y la aspira, la tira incluso hacia lo alto, hacia una altura más alta que la corona, el cetro y el poder del rey. Se trata de cierta sublimación, elevación, exaltación o ascensión hacia la altura celeste. Tercera justificación, remite al envite, el envío y la apuesta, que al menos desde el pozo y la pirámide, debería de traducir el Abgeon o el Abgeon de Hegel por el sustantivo relevo o el verbo relevar. Ahora bien, y con esto termino, Derrida marca que el perdón releva, eleva, reemplaza e interioriza la justicia, entendida como régimen judicial. La justicia podría ser más justa que el derecho gracias a este proceso que niega y afirma, que al mismo tiempo supera, reemplaza y eleva, decía. El perdón en estos términos supera la justicia, la lleva más allá del orden del derecho. Este relevo, digamos, como decía anteriormente, es un tipo de traducción humana de lo divino. El perdón es como un poder divino cuando el perdón releva la justicia. Ahora bien, y de esto se trata, me parece, se trata de marcar una suerte en realidad de pervertibilidad según la cual la promesa no podría separarse simplemente de la amenaza. En estos términos parece que Derrida aguanta la aporía y no simplemente la supera. Cuando Porcia propone que el perdón en el poder humano es como divino, es lo que se muestra como un poder divino ahí donde el perdón releva la justicia. Cuando Derrida apunta este asunto, lo que importa, me parece, es justamente este doble vínculo, este double bind de esa semejanza o de esa analogía. No se trata solo de mostrar que la lógica de Porcia esconde algo así como un cálculo o una economía, sino se trata de mostrar que esa analogía, puesto que se trata de que el poder humano es como el poder divino cuando el perdón releva la justicia. Esa analogía, digo, es el lugar mismo de lo teológico político. Es el trazo de unión entre lo teológico y lo político. Y que marca justamente esa articulación analógica.
De este modo, el valor de esa analogía es también el lugar de la traducción entre lo teológico-político, es lo que garantiza el trazo de unión, así como la soberanía política o los dos cuerpos del rey. Ahora bien, la promesa del perdón, sin embargo, es al mismo tiempo una amenaza, es pervertible, de este modo que la lógica de la articulación de Porcia entre lo divino y lo humano es también lo que permite las perversiones y el abuso de imponer una ley y de imponer una lógica de la transacción. Esa pervertibilidad es lo que haría posible pensar que aquello dé lugar al mercado, a los mercenariatos del derecho. Siempre la justicia cristiana puede justificar el engaño, por ejemplo, y las abominaciones con la lógica del perdón sublime. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Vamos a pasar ahora entonces a la presentación de Idoia. Idoia Quintana es doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Católica de Lovaina. Actualmente es investigadora postdoctoral con una beca Marie Curie en la Universidad de California en Riverside y la Universidad de Deusto en Bilbao, España, donde desarrolla un proyecto de investigación sobre la noción de perdón. Recientemente ha editado el libro Guardar el silencio en torno a Maurice Blanchard y trabaja en la traducción de 2 volúmenes del seminario de Jacques Derrida, perdonad mi lectura pésima de francés, Le Perjure et le Pardon, para la editorial argentina La Cebra. Cuando quieras, Idoia. Muchas gracias, Judith, por la presentación y bueno, gracias a los asistentes que estaban aquí y que estáis allí por internet. Bueno, el título de mi ponencia es muy general, perdonar lo imposible, con ese trazo, ¿no?, que pone Derrida. Era como un título un poco valija para que pudiese entrar lo que saliera. Y quizá algo que se acerque más al contenido de lo que voy a exponer tendría que contener las palabras de pureza, contaminación e inmunidad, porque va a ser por ahí por donde voy a tirar. Y sobre todo viene, o sea, me he planteado este trabajo breve como algo inicial para abordar algo que me parecía complejo en los seminarios de Derrida. Yo sobre todo ahora me voy a centrar en el primer volumen del perjurio y el perdón, y que era el término de puro, de la pureza, ¿no?, de esa continua alusión a un perdón puro o a un perdón digno de ese nombre, a la vez que aparecía también repetidas veces la cuestión de la contaminación como algo esencial y no accesorio, y cómo eso también tendría que ver con la cuestión de la inmunidad, ¿no?, de un perdón puro considerado como inmune, o quizá ese perdón puro también tendría que pervertir la cuestión de la inmunidad, de un perdón salvo y sano, ¿no? Entonces, por ahí es por donde voy a tirar con un trabajo que bueno, está en los inicios de esta línea. Voy a comenzar por una escena que ha sido como un hallazgo que me ha gustado mucho, porque me parece muy, muy pertinente para abordar este tema de la pureza y de la contaminación. En Rodar las palabras, Safa Fati reconstruye una escena que fue eliminada durante el montaje del documental d'Ayer Derrida. Aunque no ofrece muchos detalles, podríamos imaginar, ya que Fati se está refiriendo al tema del perdón y porque estos son los seminarios que aparecen en la película, tanto el francés como el estadounidense, que esta escena finalmente suprimida tuvo lugar durante una de las sesiones del perjurio y el perdón. Fati entonces sitúa la escena. Al responder a una pregunta formulada en un seminario, Derrida se ve sorprendido ante una objeción procedente de 2 sacerdotes, uno negro, presbiteriano, y otro blanco, bautista. Y añade Fati, entre paréntesis, tenían que ser 2 sacerdotes quienes hicieran esta pregunta. A continuación, Fati transcribe o recrea el diálogo. ¿Por qué la pureza todo el rato? ¿Por qué le interesa a usted tanto la pureza?
preguntan los sacerdotes, y Derrida responde: he pasado por un momento embarazoso. Saben ustedes, yo, desde que escribo y enseño, lucho contra la idea de la pureza. Todo cuanto hago, lo hago en nombre de la contaminación. Para mí, la contaminación es el concepto fundamental. La presentación de esta escena y el breve diálogo que siguen podrían despertar algunas preguntas que tendrían que ver con lo que me gustaría exponer hoy aquí. Por ejemplo, ¿por qué Fati describe esta pregunta acerca de la pureza del perdón como una objeción? ¿Los sacerdotes estarían diciendo que no habría que estar hablando todo el tiempo y con tanto interés de la pureza? ¿Por qué Fati añade entre paréntesis que tenían que ser precisamente dos sacerdotes quienes hicieran esta pregunta? ¿Por qué Derrida define esta situación como embarazosa? ¿Será debido a que se ha producido en equívoco, como si al hablar de la pureza en realidad todo el tiempo hubiese estado hablando e interesándose únicamente en la contaminación? Dejo esta escena sorpresiva, embarazosa o inquietante sin abandonarla del todo, para comenzar por señalar algunos momentos en los que Derrida, hablando de la pureza del perdón, de un perdón puro, de un perdón digno de ese nombre, pasa a hablar de la contaminación. Se tratará de algunos momentos en los que esta idea de un perdón puro aparece más enfatizada y en algunos casos llevada al extremo de lo imposible. Comenzaré entonces por lo que podríamos denominar como la problematización de una tradición pura del perdón. Esta formulación de un perdón puro aparece en referencia a una de las dos vertientes heredadas de la tradición abrámica. Una de estas vertientes define el perdón como un perdón puro, esto es, incondicional, gracioso, sin círculo económico y sin reciprocidad, infinito, ofrecido sin necesidad de que haya petición, confesión, arrepentimiento y expiación, y sin tener como horizonte la reconciliación, la reparación, la indemnización, la curación o la redención. No obstante, esta vertiente, nos dice Derrida, ocupa un lugar marginal respecto a la otra vertiente dominante y hegemónica dentro de esta tradición espiritual, religiosa, filosófica, abrámica del perdón, en la que el perdón se concibe de manera condicionada, ya que en vistas a su posibilitación debe obedecer una serie de condiciones. Debe pasar por la petición de perdón, por la confesión, arrepentimiento, transformación, y de ese modo implicar una lógica especular de la identificación e integrar una lógica económica del intercambio, de la reciprocidad, de la indemnización. Señalando esta doble vertiente, Derrida no se detiene en asegurar la pureza e independencia de ambas. Enseguida complica y cuestiona la pureza de esta división, señalando que esta relación no es de simple oposición. Esto se hace muy visible cuando analiza cómo la vertiente aparentemente más incondicional del perdón es la que da lugar a una super o transeconomía. Una economía en la que lo infinito del perdón, ese perdón incondicional de la primera vertiente, pasa a quedar sometida a lo que Derrida define como, cito, un cálculo infinitesimal, un cálculo finitista que trata de integrar lo infinito en un intercambio, en una circulación, en una reapropiación, fin de la cita, que introduce lo incalculable del perdón aneconómico en un cálculo que contradice y arruina la idea de un perdón infinito. El exceso, el desbordamiento, la interrupción del círculo económico que el perdón aneconómico parece introducir en la economía se vuelve, dice Derrida, la plusvalía, el beneficio, la prima, la artimaña económica de la hipérbole, la estrategia o la estratagema de lo aneconómico en la economía. Fin de la cita. El momento excluido de la economía puede ser aquel a partir del cual la economía se erija y el perdón, como dice Derrida leyendo El mercader de Venecia, sentar al rey en su trono mejor de lo que lo haría cualquier ley de la proporción. En la tradición abrámica, Derrida encuentra así esta doble vertiente en la que aparecen dos órdenes que, insiste, son heterogéneos pero a la vez indisociables. Esta tradición, donde cabría buscar el origen de una idea o de un concepto puro, es el lugar de inscripción de una noción múltiple, dividida y en contradicción. En el seno de la tradición heredada hay entonces, dice Derrida, cito,
una herencia que se contradice y se enfurece, se inflama, incluso diría más fríamente que se deconstruye a sí misma. Fin de la cita. Esta tradición en la que se puede encontrar esta distinción entre un perdón condicionado y un perdón incondicional, vuelve así esta distinción, dice Derrida, demasiado retorcida como para dejar que se determine como una mera oposición. Por ello, dice, no puede dejar de suscitar preguntas como esta. ¿Qué es heredar cuando la herencia incluye un mandato a la vez doble y contradictorio? Un mandato que es preciso reorientar, interpretar activamente, performativamente, pero en la noche, como si debiéramos entonces, sin norma ni criterio preestablecidos, reinventar la memoria. Esta línea que tiende, si se puede decir así, hacia un origen de la noción de perdón, en que encuentra que la fuente abrámica del perdón está ya dividida y enfrentada, es incluso cuestionada por Derrida desde ese principio mismo de origen no contaminado, según el cual el perdón griego todavía no conocería el perdón infinito por pertenecer aún a un perdón de comprensión, cercano a la excusa o a la indulgencia, que conduciría a afirmar que en la Grecia clásica se ignoraría el perdón puro y que solo nacería después en la tradición abrámica. Esta cuestión que denominamos la problematización de una tradición pura del perdón es uno de los vértices de un triángulo formado por 3 axiomas ampliamente aceptados sobre el perdón. Si el primero era aquel por el que el perdón se arraiga en una tradición abrámica, momento inaugural de una noción pura que no podría comunicarse con el perdón griego, los otros son aquellos según los cuales el perdón, para ser un perdón puro, no puede confundirse con el olvido, y por otra parte, un perdón que para ser perdón puro no puede confundirse con la excusa. En todos estos casos, el término de contaminación aparece en los análisis de Derrida y la idea de un perdón puro parece imposible o insostenible. Cuando aborda la relación entre perdón y olvido, Derrida afirma que uno de los elementos necesarios para poder hablar de algo así como el perdón es una relación con un mal pasado, con un mal que no pasa, con un mal que debe permanecer para que haya perdón. Si ese mal es borrado, si ese mal es olvidado, entonces no hay lugar para el perdón. Por eso habría que decir que todo perdón, por lo menos un perdón digno de ese nombre, según esa expresión que tanto utiliza Derrida, debería conservar la memoria absoluta del mal. Sin embargo, aquí se asoma lo que no podría ser sino imposible, ya que el perdón debería guardar la memoria absoluta del mal, pero sin guardarla, sin archivarla, porque desde el momento en que haya archivo del mal, el mal de archivo pervertiría la pureza o la integridad del mal guardado. Debería, como muestra Derrida a través de una imagen delirante, reproducirla con la misma intensidad del momento en que se produjo. Esto es la locura, dice Derrida, que el criminal, el perjuro y su víctima, en una suerte de fascinación recíproca, de casi alucinación, repitan en presente, más allá de la memoria guardada, el mal cometido y sufrido, para que el perdón no sea contaminado por ninguna atenuación del mal por el olvido, por ninguna transfiguración o redención del mal por un olvido que lo desplazaría, reprimiría, metonimizaría, etc. Fin de la cita. Derrida plantea aquí lo imposible cuando afirma el perdón puro es un perdón que no debe dejar ningún archivo, lo cual no podría sino conducirnos a plantear: ¿hay perdón, hay experiencia o siquiera pensamiento del perdón que no esté sometido a la lógica de la inscripción y por ende del archivo? ¿Habría perdón si no tuviésemos ni noticia desde su archivo? Si un perdón puro es aquel que no deja archivo, entonces, ¿cómo reparar en él? ¿Qué huella deja? ¿Cómo seguir su rastro? Cuando analiza ese tercer eje según el cual el perdón puro tendría que mantenerse ajeno al ámbito de la excusa y poder diferenciarlos netamente, Derrida afirma que esta división es tan necesaria como insostenible. La excusa obedece a un principio de razón. Si algo es excusable, el mal quizá no desaparece, pero las circunstancias lo explican y la culpa se borra porque se borra la voluntad de hacer el mal por el mal. Las razones bastan para anular la necesidad de entrar en una escena del perdón. Cuando el perdón comienza a poder ser apelado,
es cuando acaba lo excusable y lo comprensible. Sin embargo, por necesaria y pertinente que sea esta distinción, Derrida afirmará que toda petición de perdón pone en marcha una máquina por la cual aquel que pide perdón se excusa y, excusándose para pedir perdón, necesariamente reproduce un mismo enunciado que se podría formular así. Dice Derrida: he hecho mal, lo sé, comparezco ante ti, confieso y para confesar, pues de otro modo no hay confesión, te voy a decir cómo y por qué hay que saber que he hecho el mal que me reprochas y que yo me reprocho. Esta ley de la contaminación, dice Derrida, requiere intratablemente esta distinción entre la excusa y el perdón en el momento en que los anuda, los contamina, los infecta uno con otro. La problematización de una tradición pura del perdón se une así a una problematización de la pureza del concepto del perdón, un concepto que requeriría, entre otras cosas, que el perdón quedase perfectamente deslindado tanto del olvido como de la excusa, inmune a aquello que contaminara su pureza, pero que a la vez son las condiciones indispensables para que el perdón tenga lugar. Además de estos lugares a los que Derrida dedica largos análisis, donde quizá esta idea de pureza quede aún más problematizada, sea en esa relación que ya se anuncia desde el título, esa relación que vincula de un modo necesario y no como un accidente externo y controlable el perdón al perjurio. Derrida ofrece una primera justificación sobre la relación entre el perdón y el perjurio cuando dice, cito, que toda falta, todo crimen, todo aquello que tendrá que ser perdonado o pedir que se perdone, es o supone un perjurio. Toda falta, todo mal, es para empezar un perjurio, a saber, un faltar a la promesa, implícita o explícita, faltar a un compromiso, alguna responsabilidad ante una ley que se ha jurado respetar o que se debe respetar. Tomando esta forma amplia de definir el perjurio, no como un caso particular del mal, sino como aquello implicado en todas las modalidades del mal, el perdón siempre se referiría al perjurio por ser el mal ante el cual responde. Pero Derrida no detiene aquí la relación entre el perjurio y el perdón. El perdón pedido o el perdón concedido, al ser también una suerte de promesa o de juramento, de palabra dada o de palabra ofrecida, está sometido a la forma del perjurio según la cual el perjurio queda, dice Derrida, inscrito como su destino, su fatalidad, su destinación inexpliable en la estructura de la promesa y del juramento, en la palabra de honor, en la justicia, en el deseo de justicia. Es decir, en todo dar o tomar de perdón, en todo envío. Por esa razón, el perdón no solo queda vinculado al perjurio, porque siempre que se pide o se concede perdón se haga por un mal causado o padecido, es decir, por un perjurio, sino porque perdonando, dando o tomando el perdón, siempre se corre el riesgo de perjurar, y ese riesgo nunca puede ser borrado. Es un mal que no se borra y del que el perdón no podría mantenerse a salvo. A través de estas pinceladas tan rápidas podemos ver que Derrida efectivamente parece no hablar de la pureza del perdón, sino de un perdón que no es inmune a la contaminación, a su perversión, a su simulación e incluso a su maquinización. Es como si el perdón debiera, si no acoger, al menos quedar expuesto a eso mismo que amenaza su pureza. Si esto fuese así, este perdón puro no sería, como quizás se suele pensar del perdón, o incluso tal vez hacer uso de él, un perdón que salva del mal, que actúa frente o contra el mal, o que borra el mal desde un lugar que lo mantiene a salvo del mal, sino que por el contrario sería un perdón cuya extraña pureza sería vulnerable a la llegada de lo que a la vez constituye su oportunidad y su amenaza. Frente al ideal de la absoluta inmunidad, de una inmunidad que en Fe y Saber, un texto al que Derrida remite insistentemente cuando habla del perdón, describe como aquello que permanece alérgico a la contaminación, salvo por sí mismo. Este perdón no excluye su irrupción ante el mal radical, el mal imperdonable, el único, dice Derrida, que hace surgir la cuestión del perdón, pero tampoco, atendiendo a la línea que sigo aquí, el perdón, el acto de dar y tomar un perdón, queda preservado o ajeno a su simulación, a su automaticidad,
a su falsificación, a su utilización estratégica, más allá incluso de una voluntad calculadora o de una maquinación. No obstante, habría que seguir preguntándose sobre esta pureza, porque ese orden del perdón puro o incondicional del que habla Derrida no deja de ser el lugar de un exceso irreductible al que quizá el término pureza aún convenga, aunque sea necesario pensarlo de otro modo. Quizá para retomar esta idea de un perdón puro sería pertinente volver al enunciado más simple, aquel que dice que no hay perdón más que de lo imperdonable, que perdonar lo imperdonable es imposible y que entonces el perdón, si lo hay, es aquel que hace la prueba de la imposibilidad. Este perdón puro se mantiene heterogéneo al orden de la ley, de las reglas o de las normas éticas, jurídicas o políticas, aunque no pueda pensarse como disociable de ellas. Las afecta como un orden de exceso, de lo imposible. Es un perdón que afecta a lo que precisamente dicta la posibilidad de la acción, el perdón entendido como poder, facultad o potencia. El perdón, si lo hay, no es aquello que nace de un programa o de un deber, dice Derrida. Uno perdona, si perdona, más allá de todo imperativo categórico, más allá de toda deuda u obligación. Y más allá también, dice, de la voluntad, como si el perdón siempre refiriera a la insuficiencia de la sola voluntad de perdonar y a la cuestión de lo propio o de la propiedad. Cito a Derrida: si perdono en mi nombre, mi perdón expresa aquello de lo que soy capaz, yo, y esta decisión, que no es entonces una decisión, no hace sino desarrollar mi potencia, mi poder, la inercia potencial de mis aptitudes, predicados, caracteres. Del mismo modo que yo no puedo decidir lo que se dice decidir en mi nombre, no puedo perdonar en mi nombre, sino solamente en nombre del otro, ahí donde no soy capaz ni de decidir ni de perdonar. Es necesario que perdone lo que no tengo que perdonar, lo que no puedo dar o perdonar, que perdone más allá de mí. El perdón puro es aquel que entonces nos remite a la ipsiedad, al poder que se da a sí mismo su ley y su fuerza de ley. Su pureza vendría, por el contrario, de una incondicionalidad no soberana, cuya incondicionalidad permitiría cuestionar y deconstruir la soberanía en nombre de la incondicionalidad de un modo que ya no sería solo negativo. Así lo afirma, por ejemplo, en Canallas. Cito: llevaría la hipérbole más allá de la hipérbole. No se trataría solo de disociar pulsión de soberanía y exigencia de incondicionalidad como dos términos simétricamente asociados, sino de cuestionar, criticar, deconstruir una en nombre de la otra, la soberanía en nombre de la incondicionalidad. Esto es lo que se trataría de reconocer, pensar, saber razonar, por tan difícil e improbable que parezca, tan imposible mismo. Pero ahí hay otro pensamiento de lo posible, del poder, del yo puedo, dueño y soberano, de la ipsiedad misma, y de un imposible que no sería solo negativo. Podríamos pensar así que Derrida plantea otro pensamiento de lo posible y de lo imposible a partir de una incondicionalidad no soberana que afecta también a la pureza de una historia y concepto puro, un perdón irresumible e inasible por la historia o el concepto. Cito de nuevo a Derrida hablando del concepto de perdón. Qué extraño concepto. Como no resiste a la imposibilidad de lo que se quisiera concebir de él, como explosiona o implosiona, toda una cadena de conceptos salta con él, e incluso el concepto de concepto, que encuentra entonces la prueba de su precariedad esencial, de su finitud y de su deconstructibilidad. El imposible que Derrida atribuye a la imposibilidad del perdón, tal y como la afirma de un modo casi programático en la sesión que abre el seminario, no es negativo ni está sujeto a una normatividad que previamente determinaría su éxito o fracaso. Cito a Derrida: habrán comprendido que este seminario será también un seminario sobre lo posible y sobre lo que va delante de él, un imposible que no es ni negativo, ni no negativo, ni dialéctico. Lo que está en juego en estas cuestiones es nada menos que toda la historia de la filosofía de lo posible, la potencia y el poder, en particular del yo puedo y de la ipsiedad.
y lo afirma de nuevo en otro texto muy ligado al seminario, donde sostiene que de lo imposible es sin duda radical, implacable, innegable, pero no es simplemente negativo o dialéctico, introduce a lo posible, es hoy su ujier, lo hace venir, lo hace girar según una temporalidad anacrónica o según una filiación increíble. En este mismo texto sigue esta lógica planteando que la imposibilidad, a la vez que no deja de promover la posibilidad, no puede dejar al mismo tiempo de introducir en lo posible una ley de contaminación espectral, dice Derrida, dando una oportunidad a lo posible, pero privándolo de su pureza. La huella de la imposibilidad aparece como su memoria y siempre como su asedio. Cita Derrida, esta imposibilidad no es, por lo tanto, simplemente lo contrario de lo posible. Parece únicamente contraponerse a la posibilidad, pero también se entrega a la posibilidad, la atraviesa y deja en ella la huella de su rapto. Antes citaba una pregunta de Derrida que decía algo así como ¿dónde encontrar la huella de ese perdón puro, imposible, incondicional, si desafía la efectividad de su tener lugar, de su archivo, de su memoria, de su historia o de su concepto? Parece que aquí diese una posible respuesta, no más allá en la pureza de lo inmune, la pureza soberana y sagrada, sino en la posibilidad, ahí donde la imposibilidad deja la huella de su rapto, ahí donde si el perdón fuese posible, la imposibilidad del perdón continuaría asediando en esa imposibilidad de asegurar que efectivamente ha tenido lugar, en una posibilidad entonces que ya no sería, como dice Derrida, segura y ciertamente posible o de antemano accesible. Muchas gracias. Bueno, primero gracias a los dos, me han encantado las dos presentaciones. Esta es para Idoia porque una de las citas de Derrida que nos leíste hablaba de la deconstrucción de la soberanía a partir de la incondicionalidad. Y decía que era una especie de propuesta simétrica donde habría del otro lado una deconstrucción de la incondicionalidad a partir de la soberanía. Y me interesaba, porque eso no lo desarrollaste. La deconstrucción de la incondicionalidad que tú hiciste fue a partir del concepto de la contaminación, ¿verdad? O vamos, la entrada fue a través de la contaminación para llegar a la cuestión de la incondicionalidad. Pero, ¿cómo se relacionarían entonces la soberanía y la deconstrucción de la incondicionalidad a partir de la soberanía con la deconstrucción de la incondicionalidad a partir de la contaminación? Vale, yo creo que puedo responder. Sí, sí. Sí, Jax, a ver, una respuesta así un poco provisional. Diría que, bueno, a ver, releyendo un poco esta cita de Derrida, lo que me parece es que no ubica la condicionalidad y la incondicionalidad en un régimen de simetría. O sea, creo que eso es lo que trata de señalar. Y creo que señala precisamente la cuestión de la incondicionalidad como el espacio a partir del cual sería posible pensar un sin condición que, siendo el rasgo de la soberanía, el rasgo más exuberante del acto soberano, que es aquel que se da sin condición, no tiene que justificarse ante nadie, ante nada, ¿no? Es como momento de interrupción de la ley, esa incondicionalidad fuese pensada sin soberanía, lo cual es como en principio romper con el rasgo más exigente de la incondicionalidad. Y creo que precisamente lo ubica desde ese exceso que, por ejemplo, aquí en el texto en el que me estoy refiriendo,
relaciona con la cuestión de la justicia, como ese exceso que yo al final señalaba otra cita que a mí me gustaba mucho, ¿no? Que decía Derrida, ese otro orden en nombre del cual de construir la soberanía se mantendría como algo indeconstruible en el sentido de que es solamente la huella de un rapto, o sea, que es aquello que precisamente vuelve vulnerable a la soberanía. Y donde ese discurso, ¿no?, de la justicia nunca podría afirmarse y no tiene el mismo orden de efectividad que lo tendría un discurso soberano. Solamente para insistir en una cosa, porque me parece que lo que me parece de interés es que nos gustaría poder decir que la soberanía es dispensable, ¿no? O sea, que es un elemento reductible del análisis, pero yo creo que Derrida nos está ofreciendo la necesidad de pensar que la soberanía es un aspecto irreductible también del análisis. Y esa irreductibilidad, tanto de la incondicionalidad como de la soberanía, es lo que yo quería destacar nada más. Y ahora me callo. Valeria. Gracias. Bueno, gracias por ambas presentaciones, también muy, muy, muy hermosas. También creo, bueno, no sé, quizás es un poco es que es la misma línea de Jack, que es un poco lo que estábamos conversando en el panel anterior, ¿no? Y tiene que ver con la cuestión de la incondicionalidad. A ver, me voy a tomar de lo último que dijiste, Idoia, bueno, de los semiúltimos, a la cuestión de que lo imposible, ¿no? No está ni del lado de lo negativo, ni de lo ni de lo positivo, ¿no? O sea, ni de la ley, ni de lo que podríamos decir es su opuesto, ¿no? No es dialectizable. ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Qué significa profundamente eso? Esa es una pregunta que yo me hago en general, ¿no? Porque no es negativo, bueno, no pertenece, digamos, al terreno de la ley, ok, eso es lo que quizás más claro nos queda de todas estas formulaciones sobre las cuestiones de responsabilidad, ¿cierto? Quizás es lo que nos queda demasiado claro, probablemente tan demasiado claro que es lo que tendemos a archivar de estas cuestiones. Pero tampoco está del lado de lo negativo, entonces, pero dice, como lo citaste tú, hace venir lo posible, ¿no? Ya, todas estas cuestiones a mí me parecen en principio muy complicadas. ¿Qué significa eso? Hace venir lo posible. Sin duda, lo primero que yo pienso, y esto es parte de lo que yo investigo, entonces lo planteo así, es que en la historia de la filosofía, algo que hace venir algo, pero que no es dialectizable, se llama trascendental, ¿no? Algo que posibilita, algún tipo de posibilidad, o que posibilita en un sentido amplio, sin ser parte de un esquema dialéctico, es un trascendental. Entonces, bueno, me encanta el trabajo que está haciendo Idoia, encuentro que es súper importante, como sistematizar las cuestiones del perdón, que creo yo que todavía no han sido sistematizadas bien. Entonces, me encanta esto, me sirve mucho, pero eso preguntaría yo, ¿no? ¿Qué pasa con esto, con esta preocupación o con esta... con el problema de lo trascendental, que es algo que aparece todo el tiempo hasta principios de los 80, hasta el seminario del 82 más o menos, incluso el de la representación en Hegel, 81, lo trascendental es crucial en la lectura de Derrida. Y parece que después va perdiendo fuerza como concepto, ¿no? En pos de dejar espacio a otros conceptos, como el de incondicionalidad, por ejemplo. Entonces, no sé qué te parece esto que te propongo, ¿no? O cómo pensar, si te parece que puede haber alguna conexión entre lo trascendental y la incondicionalidad en este periodo, en este seminario específico, y un poco desde esta sugerencia que yo hago de lo trascendental, en el fondo, cómo pensar ese más allá, ¿no? De la oposición dialéctica. Gracias.
Creo que tenemos que hacer lo de desconectar ahí, ¿verdad? Ahora. Muchas gracias, Valeria. A ver, yo creo que es el punto de todos estos seminarios, ¿no?, que engloban todas las cuestiones de responsabilidad. La cuestión de la incondicionalidad es verdaderamente compleja, y creo que, bueno, abordándolo en los diferentes conceptos que están tan asociados a esta cuestión de la incondicionalidad, de la pureza, como son la justicia, el don, la hospitalidad, creo que también con la cuestión del perdón es como que adquieren, como se inscriben en problemáticas diferentes, pero al mismo tiempo señalan al mismo lugar. Entonces creo que también como que el recorrido a través del perdón puede como ayudar a dar un nuevo enfoque a esa dificultad. Yo creo que una de las cuestiones que quedan claras con el tema del perdón es una crítica que Derrida realiza y que podemos encontrar, o sea, entenderla muy fácil, sobre cualquier afirmación que se quiera total y absoluta, segura de sí misma, de un perdón. O sea, cada vez que oímos esto ha sido perdonado, o a nivel político esta acción debe ser perdonada, ahí es como que realmente se nota una violencia extrema del perdón, ¿no? Un perdón, desde el momento en que se afirma, se vuelve profundamente violento. Y creo que en eso, esa cuestión de un perdón imposible, o sea, ese perdón incondicional, sería precisamente ese perdón que nunca podría afirmarse, que nunca podría tener esa fuerza soberana para poder cerrar un ciclo, para poder cerrar una historia, ¿no? Dar algo por sentado, dar algo por cerrado. Y bueno, esta es una manera de tratar de ver por dónde la cuestión de la incondicionalidad en el perdón como que adquiere algo como un carácter más singular, quizá respecto a la cuestión del don o la cuestión de la hospitalidad. Me parece que podría ir por ahí. Ya. Oye, disculpen la promiscuidad con los computadores. Sí. Bueno, esto estaba pensando en lo que plantea Idoia acerca de perdón y memoria, la cuestión del archivo del mal, ¿no? Y en relación también con lo que planteaba Javier acerca del perdón, ¿cierto? Como esta idea del perdón como poder supremo, gratuito, como un don, una gracia, ¿no? Por encima de la soberanía que castiga o perdona, en fin, ¿no? Y esto tiene que ver también con una cuestión que en algún momento conversábamos ayer en el panel con Peggy Camus, Tyler Williams y Jack, ¿no? Que tiene que ver con el tránsito de la cuestión del perdón de la ética, del plano de la ética al plano de la política, ¿no? Estaba pensando, insisto en una pregunta ayer, ¿no? En el Chile de los últimos 30 años, ¿cierto? Donde la negociación que permitió el paso de la dictadura a la postdictadura, ¿no? Implicó la instalación de un discurso del perdón y la reconciliación, ¿no? Y ese discurso, ¿cierto?, iba ligado a esta idea de la justicia en la medida de lo posible, ¿cierto?, en la época del presidente Elwin, ¿no? Que finalmente arribó a una fórmula, ¿no? Y esa fórmula tenía que ver en relación con las violaciones de los derechos humanos en dictadura, ¿cierto? Tenía que ver con la reparación económica, por una parte, y la impunidad jurídica, por otra, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de eso, a pesar del discurso del perdón y la reconciliación y esa fórmula de justicia en la medida de lo posible, ¿no? Un conjunto de jueces un conjunto de jueces persiguieron efectivamente a los militares que habían estado, digamos, comprometidos con violaciones a los derechos humanos, ¿cierto? Y esa persecución de militares, ¿no? Los militares desfilando, digamos, en los tribunales y algunos de ellos presos, ¿no? Funcionó como un bloqueo efectivo, es una especie de factor inhibidor, ¿cierto?
en lo que tiene que ver con la posibilidad de que los militares salieran, digamos, sobre todo en las últimas coyunturas, ¿no? A cumplir un papel político o necropolítico, si se quiere, ¿no? Entonces, en ese sentido, a propósito de esta idea del perdón como por encima de la soberanía que castiga o perdona, ¿no? O digamos, pensándolo en una expresión más benjaminiana, ¿no? Desde una ética de la excepción soberana, ¿no? Pero atenta a las condiciones materiales, ¿no? La pregunta es, ¿podemos, ¿no? Perdonar el terror soberano, ¿no? O sea, ¿qué significaría perdonar el terror de un poder soberano que, al menos en América Latina, ¿cierto? Y más allá de sus personalizaciones, ¿no? Se ha constituido como una especie de máquina o tecnología recursiva, ¿no? Que nos asola una y otra vez, ¿no? Eso. Javi, ¿quieres contestar tú? Sí, bueno, lo primero era que vamos a sacar esto, estoy escuchando con delay. Bueno, lo primero era que retomando un poco lo que se ha ido ya, que no se trataría de algo así como elegir entre la cuestión del juramento en Shylock o del perdón en Porcia. Por lo tanto, no era simplemente afirmar algo así como que el perdón estaba por encima del poder humano, sino justamente que algo así como del discurso que levanta el perdón por encima del poder humano, lo sobrehumano en lo humano, se puede introducir algo así como el cálculo, afirmando lo incalculable. De eso se trata un poco. ¿Qué es lo que hace algo así como la democracia cristiana? Para engancharlo con tu pregunta. Derrida también, bueno, tiene algo así como bajadas coyunturales, porque toda esta discusión se instala en momentos, en todas las pedidas de perdón, digamos, en todos los informes de verdad y reconciliación. O sea, pasa de Clinton incluso, y también menciona a Pinochet y Marco Antonio Pinochet en algunas partes, creo que en el segundo volumen. Y se refiere como al truco a Marco Antonio Pinochet o a los hijos de Pinochet, tomando los hijos como el legado, los fils, pero también las piernas, aquellos que, algo así como que administran la descomposición de Pinochet. Ahí donde Pinochet no nombra solamente a Augusto Pinochet, digamos, sino como a la administración, que incluso es capaz de levantar algo así como un perdón sublime, como un ardid, para introducir algo así como la administración y el cálculo, a partir de una cosa como el perdón. Pervertibilidad mediante, algo así como que esta cosa. Pero yo tengo la impresión de que Derrida está algo así como advertido de esto, algo así como que no se trata simplemente de elegir entre el derecho y la justicia, pero tampoco entre la violencia pura y la violencia que conserva el derecho, pero tampoco entre la verdad y la mentira. Uno de los hijos de Pinochet que negaba la violación de los derechos humanos, pero también se refiere al caso de Marco Antonio Pinochet, que reconoce los derechos, las violaciones de los derechos humanos a condición de que éstas sean perdonadas. Por lo tanto, él dice algo así como, bueno, se puede decir mintiendo la verdad, se puede mentir diciendo la verdad, digamos. Así como que el truco de la democracia chilena radica en mentir diciendo algo que no es necesariamente falso. Es algo así como que introduce el asunto del cálculo o de la administración del procedimiento que hace no votar lo invisto. Algo así como eso, te diría. Por eso me parece como radical, o sea, pero también porque es muy entretenido leer toda la cosa entre Porcia y el juramento, digamos, porque instalan algo así como la necesidad de pensar algo aneconómico y que tiene que mantenerse aneconómico respecto de la ley de la casa, por lo tanto respecto de la economía,
pero no puede conjurarlo absolutamente. No puede conjurarlo absolutamente algo así como sin trampa, digamos. O sea, la democracia chilena su trampa radica en eso, ¿no? Algo así como en purificar la contaminación, si se quiere, o la vertibilidad de la promesa. Toda vez que una promesa es promesa porque puede no cumplirse. O dicho de otra manera, en la diseminación, Derrida es muy claro, dice como no hay concepto metafísico, lo que es un encadenamiento metafísico. A lo que se pueden proponer otro tipo de encadenamiento. Pero eso tiene varias implicancias. Una de las cuales es que incluso el régimen de la presencia es un juego superficie de la huella. Porque no es que está algo así como instalando la huella respecto a la presencia. La presencia es un juego superficie de la huella. Pero la huella es huella porque puede borrarse. Si no, no sería huella. Entonces, algo así como la promesa de la justicia es huella. Y como huella puede borrarse. Algo así, diría. Para decirlo así como general. A mí me gustaría insistir un poco en esta pregunta que hace Gonzalo, porque me parece que nos lleva a una cuestión de fondo. Si la pregunta de Gonzalo es, ¿se puede perdonar el terror soberano, el terror estatal, el terror mecánico y maquínico del Estado que se repite como maquinaria, como dispositivo mecánico en la historia de Latinoamérica? Ahí yo me pregunto si la escena primitiva que late detrás del seminario, perdón, Perjurio, es una escena fundamentalmente intersubjetiva e irreductiblemente intersubjetiva, en la cual se nos está ofreciendo un patrón que es el patrón del perdón entre dos sujetos. Y esa escena me parece por entero intransferible a la relación sujeto-estado, sujeto-máquina. Porque yo puedo perdonarte si haces algo, puedo perdonar lo imposible en tu acción, pero la relación que yo tengo con el terror del Estado y con la maquinaria del Estado es otra, y no es una que permita un perdón que se pueda traducir del perdón de la relación intersubjetiva. O eso entiendo yo. Pero esta es una especie de intuición de que en la escena que nos ofrece Derrida es entre Shylock y Antonio. Es una escena de perdón a perdón, de sujeto a sujeto, que luego cuando pasa a una lesión que yo he sufrido por parte de un terror soberano que no se deja convertir en subjetividad, eso ya me parece otra cosa y me parece otra problemática. En fin, eso lo dejo como una especie de dardo. No, decía que me parecía muy interesante tu pregunta y me parece que Derrida lleva esto verdaderamente al lugar de una escena primitiva, que es la escena de sacrificio de Isaac, y que la menciona continuamente, y lo hace también leyendo a Kierkegaard, y ahí o sea, lo que se pone en juego es la posibilidad de ese cara a cara del perdón, o de un perdón donde no haya un tercero incluido, y ese tercero es la posibilidad, dice siguiendo a Kierkegaard, como de una generalización ética
la generalidad ética, o sea, de volver eso, digamos, como casi institucional o institucionalizable del perdón, ¿no? Y cuando habla de esa relación entre Abraham y Dios y del sacrificio, ahí está hablando del absoluto secreto y del perdón, como aquel perdón incondicional, que si lo hay, tendría que darse en ese lugar del absoluto secreto y sin tercero, porque o sea, el lugar del secreto es el que garantizaría esa imposibilidad de la generalización ética. Pero en el desarrollo de todo el seminario de Derrida, precisamente una de las cuestiones que está como continuamente evocada es si hay posibilidad verdaderamente de un perdón entre dos, entre uno y otro, o sea, de un perdón interpersonal, digamos, no sé si intersubjetivo, interpersonal, o si puede haber un perdón sin memoria del perdón, sin escena del perdón, sin ejemplo previo del perdón, sin que el perdón de algún modo esté como ya normativizado y haya un gesto, haya un cliché del perdón. Y bueno, creo que Derrida todo esto quiere ponerlo muy en la línea de hasta qué punto puede haber un perdón colectivo, un perdón que se pluraliza más allá de un perdón que sea meramente interpersonal. Y cuando está hablando de perdón colectivo, yo creo que está hablando de esto que estamos comentando ahora, de un perdón hacia una violencia de Estado o de un victimario que se relaciona con unas víctimas que no están presentes y que son sus herederos. O sea, por un lado, como esa exigencia de que el perdón fuese inmediato, ¿no? de uno a otro, pero la necesaria también separación de ese perdón que no se puede dar inmediatamente en esa continuidad. Entonces, desde el momento en que está esa brecha ya abierta, como no va a ser ya desde ese abismo, ¿no? Donde ya interviene esa generalidad ética o generalidad política. No sé, por ahí. Pero me parece, lo que quería decir es que sí que me parece un lugar que Derrida le otorga, como muy bien has dicho, el lugar de escena primitiva del perdón. Sí, que se le podría dar la vuelta a mi dardo y decir, bueno, entonces, en realidad lo que está pasando es que además de una escena primitiva en la cual parece haber una relación de persona a persona, de sujeto a sujeto, como la gramática, por usar una palabra de María Rosario, por la gramática del perdón sería una gramática intersubjetiva o interpersonal en su momento irreductible y primitivo, pero también Derrida le está dando la vuelta y decir que el cara a cara de lo personal ya conlleva o ya lleva dentro de sí la escena más general de una relación con un terror soberano y mecánico que parece excluido de una relación absolutamente secreta e íntima entre dos personas, pero que en realidad siempre se da en presencia del terror y del tercero, que es la máquina. O sea que serían esas dos propuestas simultáneamente, ¿no? Que en la relación conceptual general se da siempre la escena primitiva del yo a yo, del interpersonal, pero del otro lado también. Y sería importante luego plantearlo, y esto ya quizás en el panel que sigue se planteará, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas en el ámbito jurídico, en el ámbito ético, interpersonal, de esta duplicidad o de este doblez que tiene la escena primitiva, que es a la vez interpersonal y no interpersonal?